Hoy vamos a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y como dicen los versículos que acabamos de leer, Jesús dice al final del versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y este es el énfasis de donde vamos a extraer lo que necesitamos para esta tarde, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Como podemos apreciar en este texto, ¿qué destaca? Lo que destaca en estas breves palabras de Jesús que se hallan es en dos ocasiones el énfasis que el Señor hace al creer. Dos veces. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree. El que cree. Ese es el requisito. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Como podemos notar, lo que cambia y hace que esta verdad sea una realidad en nuestro ser, en nuestro interior y en nuestra vida, y recibamos el toque del Espíritu, se halla en creer. Hay que tener sed, hay que creer. Y a veces yo me preguntaba, hace poco en el vehículo, ¿cómo se cree? ¿Cómo yo hago que una persona crea? Porque creer es confiar. Es apoyarse en Dios. Yo pienso que, hermano, lo que puedo testificar sin darme la gloria a mí, porque la gloria es del Señor, pienso que a veces el creer se traduce, ¿saben qué? En tomar una decisión. Porque cuando usted cree, toma una decisión de aceptar, de reconocer y dice, yo quiero experimentar lo que la palabra dice, quiero obedecer a esta palabra. Pero, en primer lugar, Dios no le pide obedecer, sino que usted tome una decisión de poner a prueba lo que la palabra dice. A la verdad no podemos explicar ciertos misterios espirituales de cómo forzar a la gente a creer, porque hay gente que sí cree y recibe al Señor y porque hay gente que no. De repente lo que yo le puedo contar en mi experiencia fue que un día tomé la decisión. Me cansé de mi vida, de mi esfuerzo y decidí seguir a Cristo y poner a prueba su palabra. Y eso lo da Dios. Pero además de hacer un énfasis en el creer, este texto nos muestra que para los que creen, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es un tema muy interesante que hoy no vamos a poder explicar del todo. Una parte ciertamente. Y en segundo lugar, el texto dice que esto dijo del Espíritu los que habían de recibirlo. Así que podemos recalcar de este texto que a los sedientos vengan al Señor. Los que creen en Él correrán ríos de agua viva en su interior, recibirán el Espíritu Santo. Los que crean en Él. ¿Quién es la fuente de agua viva? La fuente de agua viva es Jesucristo. Porque Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es decir, le está invitando a recibir a Jesucristo. Él es el agua del cual tenemos que beber. Pero ¿cómo se traduce y se entiende? Es como si Jesús nos dijera, si alguno tiene sed, venga a mí y crea. Si alguno tiene sed, venga a mí y confíe en mí. Crea en mí. Crea en mis palabras. Siempre la conversión de las personas está basada en un testimonio oral o escrito de la palabra. Siempre la conversión va acompañada de la palabra. Siempre. Usted sea lo que sea que le comparta a las personas, va con un lenguaje
¿Quieres recibir al Señor Jesucristo? Él murió por tus pecados, por todas tus maldades. Él se entregó por tu vida para que el castigo que tú merecías, Él te dice que Él lo recibió. Él envió a su Hijo a morir por tu vida. ¿Crees en esta verdad? Parte importante de un sediento es reconocerse a sí mismo como pecador. Y esa es la verdad esencial que el sediento es un pecador, hermano. Sí, Señor, amén. Y mientras usted no se reconozca a sí mismo como pecador, la obra del Espíritu Santo no podrá iniciar. Y si usted ya ha recibido el Espíritu Santo y se está ensoberbeciendo, enorgulleciendo o jactándose como muchos lo hacen, vuelva a los orígenes y a las bases de la dependencia, la confesión y la búsqueda cada día del Señor, en plena dependencia de Él. Así como la palabra retrata que las personas sin Cristo están muertas, esa es la realidad de este sistema y de este mundo. Todo aquel que no tiene a Cristo está muerto. Puede leer la Biblia, puede ir a la iglesia, puede hacer un seminario de teología, puede hacer muchos esfuerzos, buenas obras, dar un diezmo, pero si no ha recibido a Cristo, está muerto. Sí, Señor. Entra en la categoría quizás de un religioso más, no lo sé. Por tanto, es importante que todos nosotros tengamos la certeza de que somos hijos de Dios, que verdaderamente le hayamos recibido, hayamos creído en Él. Pero así como la Biblia retrata que las personas sin Cristo están muertas, el mismo Jesús lo dijo, así también la Biblia retrata que las personas sin la fe en Él están secas. Y todo lo que está seco está muerto. O está estéril. Hay un paralelismo entre algo muerto y algo seco. Algo estéril y algo sin vida. Bendito sea el Señor. Así que lo que vamos a hacer es retratar y ampliar esta verdad dicha por Jesús. Porque Él utiliza el lenguaje del agua. Y el agua no tiene parte con lo seco. El agua es símbolo de vida, de frescura, de vigor, de renuevo. El agua sacia la sed. El agua da vida a lo que está muerto. Y Jesús utiliza el símbolo del agua para retratarse Él mismo como la única fuente de agua viva. Que puede dar vida. Vida verdadera, no vida física, vida espiritual. Sacarte del sequedal, sacarte del desierto, sacarte de esa muerte. Solamente eso acontece a través de la agua que Él nos da a beber. Y eso es por creer, por confiar, por descansar en Él. Así que como Él es la fuente de agua viva, vamos a retratar que este texto donde Jesús dice una verdad interesante, como dice la Escritura. Jesús se está basando en que la Escritura en la antigüedad ya utilizaba este símbolo del agua como la fuente de vida e identificaba a Yahvé, a Jehová, con el agua viva. Aleluya. Porque Él dice: el que cree en mí, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán, brotarán ríos de agua viva. ¿Dónde está esto en el Antiguo Testamento? La verdad que googleando y buscando en internet hay diversas discusiones, teólogos o predicadores o estudiosos de la Biblia que citan textos, de los cuales voy a tomar algunos de estos. Pero a mí me dio el Señor uno. A mí el Señor me reveló uno que no le reveló a los teólogos. Y se lo quiero compartir. A lo mejor a alguien más se le ocurrió en el pasado, claro que sí. Pero de las fuentes que yo buscaba, yo encontré que tomaban otros pasajes, no este. Y me gustó mucho. Así que le invito a que veamos y comprobemos que Jesucristo es Dios y es la fuente de agua viva.
de la cual debemos saciarnos y ser llenos. Y para eso vamos a asistir al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículos 1 y 2. 700 años antes, 650 años antes, de que viniera el Señor. Dice Jeremías: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Vamos a leer 3 pasajes de Jeremías 17 para ir mostrando verdades espirituales de aquel que está seco, muerto, y de cómo Dios se expresa a sí mismo como el agua, en la confianza, en la fe y los beneficios de beber de esa agua. Como podemos ver, Jeremías, miren lo que dice acerca del pueblo de Israel, específicamente de Judá, de la tribu que desciende de Jesucristo, porque recordemos que la otra habían sido exiliadas y destruidas. Él dice: la condición del pueblo es que su pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante en la tabla de su corazón. A manera como se esculpieron los 10 mandamientos en la piedra, bueno, se fue el dedo de Dios, como un escultor esculpe la piedra. El Señor dice: mira, el pecado de este pueblo, Jeremías, es tan abominable y llega a tal grado que está esculpido con una piedra, pero de la más sólida, porque el diamante está caracterizado por ser uno de los elementos más duros. Por tanto, el retrato es macabro, es duro. Nos está mostrando que ese pecado que estaba en el pueblo no es erradicado con nada. En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y si usted sabe, en el Antiguo Testamento, Israel, en el lugar santo, había un altar que tenía 4 cuernos en las puntas, y en ese altar del sacrificio se ofrecían las víctimas en holocausto, en libación, en sacrificio y en ofrenda. Es como este altar, y tenía 4 cuernos en las esquinas, y los sacerdotes y levitas traían el sacrificio aquí. ¿Cuál es ese altar con 4 cuernos? La mente. La mente del ser humano es el altar. Acá está el altar, el corazón. Porque acá ofrecemos lo que le damos a Dios diariamente, en nuestro corazón. De hecho lo dice, está esculpido en la tabla de su corazón, en su altar. Y después dice: sus hijos se acuerdan de sus altares, de sus imágenes de acera, es decir, de una deidad pagana, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Todo este simbolismo terrenal de que Israel se iba a los lugares altos y se escondían árboles bien viscosos y bien frondosos, nos muestra el retrato espiritual y terrenal del corazón del pueblo. El pecado estaba arraigado en su mente. Y lo ocultaban en su corazón, porque el hombre piensa que puede ocultar su pecado en los lugares frondosos de su mente, de su altar. Pero de Dios nada se esconde. La adoración, la idolatría a lo de este mundo, a las deidades, a los cantantes, a tus hijos, cualquiera que sea un ídolo, lo haces aquí en tu altar, en lo secreto, en tu lugar alto, que es el corazón. Esa es la condición del pueblo en aquellos días. Y no es muy distinta a la condición del pueblo que hoy vemos allá afuera. En esta sociedad, donde pareciera ser que el pecado en los corazones de la gente está esculpido con cincel y punta de diamante. Entonces, bajo esta condición de un pueblo rebelde, un pueblo que persiste en su pecado, viene las palabras del profeta
a la nación, y Jeremías les habla después, en Jeremías capítulo 17, más abajo, versículos del 5 al 8, donde nos dice Jeremías: así ha dicho Jehová el Señor, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito sea Dios. Aleluya. Como usted puede apreciar en el texto que acabamos de leer, nos muestra la abismal diferencia entre confiar en el hombre y confiar en el Señor Jehová, Yahvé, o nuestro Señor Jesucristo. La abismal diferencia de los versículos 5, 6 al 7 y el 8. Otra versión que tengo yo aquí en mi poder, para ver qué significa esto de el maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo. Esta versión en Jeremías 17 nos dice lo siguiente, yo se la voy a leer. Usted escuche. Así dice Yahvé: maldito el hombre que en el hombre pone su confianza, y de la carne hace su apoyo, y aleja su corazón de Yahvé. Será como desnudo arbusto en el desierto, que aunque le venga algún bien, no lo siente, y vive en las arideces del desierto, en tierra salitrosa e inhabitable. ¿Qué nos muestran estos versículos 5 y 6? Que el hombre que confía en sí mismo, o el hombre que confía en el hombre, es un completo sequedal. Es una tierra salitrosa e inhabitable. Es un desierto. Se halla seco, se halla muerto, se halla sin vida. Es lo que dice Jeremías. Maldito el que confía en el hombre. Y nos decía además, y de la carne hace su apoyo. O sea, confía en sí mismo, confía en su carne, confía en su capacidad. Ese corazón está seco, está lejos de Dios, está poniendo su mirada y su confianza en lo que Él es capaz de hacer. O está poniendo su confianza en lo que los hombres que le rodean, el sistema, el político, la familia, los padres, los esfuerzos que sus semejantes puedan hacer. Y está dejando de lado lo esencial. Que la verdadera base está en apoyarse y en confiar en su Dios. Porque Él es la fuente donde brota el agua para saciar el sequedal. Y esta es la gran barrera del orgullo humano y de nuestra naturaleza caída. ¿Cuál es el gran problema de la humanidad, raíz y esencial? El deseo que tenemos de ser independientes de Dios. Ese es nuestro gran problema. Queremos ser independientes de Dios y queremos alcanzar objetivos y metas en nuestras capacidades. En mis capacidades, que yo tengo el título, yo soy bueno. No, descanse, solo descanse. Confíe en oración, déjelo. Derek Sprint dijo en una enseñanza que justamente calzaba con este tema, acerca del deseo del ser humano de ser independiente. Ese deseo comenzó con Adán. Con Adán y Eva comenzó ese deseo. Ellos querían el conocimiento para que no tuvieran que depender de Dios. Y cuando obtuvieron el conocimiento, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cada descendiente de Adán, es decir, toda la humanidad, posee ese deseo innato. Desea ser independiente.
y no sabe que es un pobre, miserable y desnudo, que nada tiene. Por eso el texto de Jeremías nos decía que aquel que confía en sí mismo, en su propia carne, será como la retama en el desierto. Es decir, será como desnudo arbusto en el desierto. ¿Y qué decía Jesús? A todos los sedientos, a todos los secos, el que cree en mí, como dice la Escritura. Por eso el texto dice que el que confía en el Señor brotarán aguas, y eso es lo que vamos a hablar. Entonces, amado hermano, amada hermana, ese deseo de ser independientes de Dios, de valernos por nosotros mismos y por nuestra capacidad, es inherente, es parte de nuestra naturaleza. Ya hay que comenzar a despojarse de eso, sobre todo en el área espiritual, en los llamados y ministerios que Dios tiene para sus vidas. Aleluya. Dios no trabaja en los tiempos nuestros. Yo le digo al Señor siempre, gracias Señor, porque yo no he buscado mi propia gloria. No he ido a golpear iglesias y a llamar a pastores para que me hagan predicar y que yo sea visto. Jamás he hecho eso. Lo que he hecho, Dios me puso en esta casa a predicar desde este lugar, y por Juan Carlos me llevó una radio, y lo demás es porque Él ha permitido. Y muchos dicen aquí, cómo te usa el Señor, cómo el Señor se glorifica en tus predicaciones, estos temas. Esto es para mí, para 500 personas, pero hermanos, Dios no lo quiere así aún. Amén. Aleluya. Y si no lo quiere así, entre ellos más, seguimos así, calladitos, como Moisés y como muchos siervos que vivieron sus procesos. Acuérdese de José. Tuvo que pasar por el fuego de la prueba, por la tentación, huir de la mujer de Potifar. Y después de toda esa prueba y la cárcel de 3 años, recién vino la gloria por la fidelidad de José. Entonces debemos pasar estas situaciones en la vida en completa confianza y dependencia. Porque nosotros no dependemos de lo que vemos ni de las circunstancias, dependemos de la fe. Y la fe es una seguridad que sé que va a venir. Por eso lo espero, bendito sea el Señor. Amén. Así que cada descendiente posee este deseo de ser independiente. Y ese es el hombre caído, o como la Biblia le llama, el viejo hombre, el viejo Adán, el sediento y desnudo rebelde. Y la solución de ese rebelde, seco, estéril y muerto, no es ir a la iglesia, no es conectarse los domingos, no es ir a la escuela dominical. ¿Sabe cuál es la solución para ese viejo hombre y esa vieja mujer? Es ejecutarlo, es darle muerte. Pero la buena noticia es que usted no fue ejecutado y sentenciado a muerte. Vino uno hace 2000 años y fue sentenciado y ejecutado bajo la ira de Dios por nuestros pecados. Él recibió la culpa y la paga, no usted. Si usted es capaz de creer que Él es real, que Él dio su vida, que Él le libra de toda condenación, Aleluya. usted estará comenzando a beber de la agua viva y verdadera, dándole muerte a la naturaleza caída y pecaminosa que obra diariamente en nosotros. Pero eso ya es el siguiente paso. Lo primero es sencillamente venga y crea. Amén. No mire a ese viejo hombre, porque ese viejo hombre está mal hecho, es imperfecto, le gusta todo lo pecaminoso. No lo cuestionen, no se sienta a discutir con él. Solamente mire lo condenado en la cruz. Ahí está expuesto. Ande usted en el nuevo régimen solamente, en el del Espíritu, llenándose de esta palabra y de la fe cada día. Bendito sea el Señor que fue ejecutado para darnos vida. ¿Puede creer esto? Sí, Señor. Amén. Entonces beba, reciba, glorifíquele, reciba de Él. Aleluya. Y es lo que dice Jeremías 17, de los versículos 7 al 8. Bendito, por el contrario, aquel que no confía en sí mismo, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las aguas, hermanos, que junto a la corriente
echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. Su hoja estará verde y en el año de la sequía, mire, no se fatigará. Aunque venga la sequía, las pruebas, la escasez, las dificultades, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Son promesas del agua viva que vienen de parte de Dios por medio del conocimiento de esta palabra. Conocimiento que debemos absorber, meditar, recibir y responder. Una pausa, no quiero que usted busque el texto. Ahora, si es demasiado rápido con la Biblia, lo puede buscar, pero 2 Corintios 13:5 dice lo siguiente. Sin soltar Jeremías, porque Jeremías es nuestro pasaje que estamos estudiando. 2 Corintios 13:5 dice, Pablo, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este es un ejercicio sabio que tiene que hacer la gente que ya lleva años en el Evangelio. Examínese, ¿está en Cristo usted? ¿Está en la fe? ¿O acaso usted no se conoce? ¿No conoce que Jesucristo está en su vida? A menos que usted esté reprobado. No se engañe a sí mismo. Porque, hermano, aquel que está en Cristo es una fuente de agua. No deja de brotar agua viva. Se renueva. Por tanto, un creyente que esté seco, estéril, afligido, con la cara larga y cuadrada y de prueba en prueba, y afligido y en escasez, y esté todo derrumbado y desmoronado, examínese. ¿Está en la fe o no? ¿Confía en Cristo o no? No es muy fácil, no es muy difícil de discernir. Porque cuando Cristo está en nosotros, ¿qué dice el texto de Jeremías? Es una fuente, será como un árbol que no deja de venir agua sobre su vida, echa raíces, aún en la sequía sigue dando fruto. Así que es sano hacer esas pausas y examinar nuestra vida en Cristo. Ahora, si miramos la última conclusión de Jeremías, capítulo 17, de los versículos 12 al 14, ya habiendo visto la condición de la mente sin Cristo, una mente seca, una mente estéril, una mente dada a los ídolos, una mente que en el corazón está esculpido el pecado con cincel de hierro, no hay remedio, no hay solución, como dice Jeremías en otro pasaje, que así como el leopardo tiene sus pintas y su naturaleza y no se le puede cambiar, el ser humano así tiene una naturaleza caída, el pecado está escrito con cincel, no hay arreglo. ¿Qué debe hacer? Venir, confiar en el Señor, porque será bienaventurado y bendito. En todo lo que hace prosperará, fluirá el agua, aún en la prueba y en la sequedad. No confíe en usted, no confíe en su fuerza, no confíe en el sistema, no confíe en el mundo, confíe en el Señor primeramente. Y en segundo lugar, en aquellos que son hijos de Dios. Asegúrese de que son verdaderos hijos y no lobos. Finalmente, Jeremías 17, del 2 al 14, dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti, y los que se apartan de mí, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. En este pasaje validamos que Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo dijo: todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué dice Jeremías 17:13?
Oh Jehová, oh Yahvé, oh Adonai, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, a Yahvé, a Adonai. ¿Y quién es él? Manantial de aguas vivas. Y Jesucristo se identificó como el manantial de agua viva. Jehová y Jesucristo son el mismo Dios. Aleluya, sí, Señor. Amén. Amén, Señor. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Y si usted lee el versículo 12, yo le voy a leer el versículo 12 en otra versión. Dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Y esta versión mía dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es nuestro santo templo. Nuestro santuario, nuestro santo templo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que lo que yo estoy apreciando muy camufladamente en este texto es que se está refiriendo y apuntando a nosotros, a sobre quienes en 680 y 700 años después vendría a su santo templo la promesa del agua viva, el Espíritu. Sí, Señor. Porque todo este texto es de juicio y de condenación sobre un pueblo rebelde. Y de repente de la nada dice, trono de Dios excelso, es el santo templo. Todos los que se apartan de Dios serán escritos en el polvo, dejaron a Dios quien es manantial de aguas vivas. ¿Y qué hace el agua en nosotros al confiar en Dios? ¿Qué debemos pedirle? ¿Qué debiéramos pedir si no sabemos cómo orar? ¿Qué debiéramos hacer si no sabemos cómo se confía? ¿Qué debiéramos hacer para recibir esta bendición de esta agua viva? Levantar las manos, reconocernos como lo que somos y decirle al Señor, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Cuándo vendría la sanidad y la salvación? Cuando viniera el Señor Jesucristo, cuando consumara su testimonio, su ministerio, en morir y resucitar, y glorificara el Espíritu Santo al Señor Jesús, y el Espíritu Santo, como esa fuente de agua, viniera sobre nosotros, sobre este santuario, sobre este santo templo. Aleluya. La conclusión es, el Espíritu Santo es notoria fuente de agua viva que sacia el estéril sequedal del corazón incrédulo. No dependa tanto de usted y de sus capacidades. Confíe en el Señor y no se apoye en su propia fuerza ni en su propia carne. Amén. 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 Lo podemos entender, ¿cierto? Amén. Sí, Señor. Jeremías 17 fue un texto que utilizamos en 3 partes para mostrar toda esta realidad del agua viva. Amén. De hecho, el texto dice agua viva, que Jehová es manantial de agua viva, respaldando las palabras de Jesucristo, como dice la Escritura. Amén. Sí, Señor. Pero tenemos más textos que podríamos utilizar como un respaldo Amén, Jesucristo. de que el Señor anunciaba que Él sería la fuente de agua. Acompáñeme a un texto que se encuentra en Isaías 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Hasta el 5. Y brotarán entre hierba como sauces junto a la ribera de las aguas. Amén. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará como el nombre de Israel. Si hay otro pasaje que podría respaldar que el Señor venía avisando y advirtiendo que Él es la fuente de agua,
y que cumpliría esa promesa derramando de su espíritu, es también Isaías 44, donde el Señor le habla a su pueblo y le dice también un título, Jesurún. La palabra Jesurún significa el amado o el recto. El amado, el recto. A ti, pueblo mío, yo te prometo, yo digo, versículo 3, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Bendito sea el Señor. Porque sin Cristo estábamos secos, estériles, muertos, como un sequedal. Pero el Señor prometió enviar a su Hijo. Y cuando enviara a su Hijo, enviaría la fuente de agua inagotable. Como dice el versículo 3. Derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y escuche, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba verde, entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Nuevamente, al igual que Jeremías, nuevamente al igual que Juan, el Señor habla de que quien confía, quien teme, quien anda en sus estatutos, sobre él el Señor derrama fuente de agua. ¿Y esa fuente cuál es? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, Señor. Que lo es todo, lo esencial. Porque sin Cristo estamos muertos, sin Cristo estamos secos. Solo es cuando recibimos del Espíritu que recibimos la fuente de agua. Aceptando estas palabras, porque mis palabras son espíritu. Bendito sea Dios. Es un texto que sin duda apela a la promesa y venida del Espíritu Santo sobre los rectos, Amén. sobre los amados. ¿Y quiénes son los rectos? ¿Quién es recto en este mundo? ¿Quién puede decir que no tiene tacha, imperfección alguna y constituirse recto? ¿Sabe quién es? Glorificado. El que cree. Aleluya. El que cree es recto. Amén. Esa es la definición de rectitud. Amén. El que confía en Dios. Aleluya. Si no me cree, lea Romanos. Amén. Así que este es otro texto donde vemos la promesa del Espíritu como una fuente de agua que recorrería nuestra vida y seríamos como un sauce junto a las riberas, lo mismo que decía Jeremías. Aleluya. Amén. Entonces un creyente, hermano, un creyente que tiene el Espíritu Santo, no es una persona estéril, seca, muerta, sin amor, sin piedad, sin misericordia, sin vida, sin orden, sin disciplina, sin obediencia. No puede. Hay imperfecciones, Dios está trabajando, pero su definición a grandes rasgos no podría ser una vida errante. Tiene que haber un testimonio a la vista de Dios, primeramente. Examinarse uno mismo y también a la vista de quienes nos visitan. No queremos difamar y cagüinear a nadie, pero cuando han venido hermanos presencialmente, se nota que están débiles. Se percibe. A lo mejor usted me lo ha percibido a mí alguna vez. A lo mejor no lo sé. Pero se nota, hay un testimonio en nuestras vidas. Y de ello debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos porque en eso iremos cerrando la enseñanza en unos minutos más. Ahora, por último, vamos a Isaías 58, donde habla del verdadero ayuno. Este es otro texto que podríamos utilizar porque la verdad es que nadie se pone de acuerdo dónde Jesús dijo que de su interior brotarían ríos de agua viva. No aparece textualmente en el Antiguo Testamento. Hay que indagar, ver y buscar verdades para encontrar los pasajes. Yo les he mostrado Isaías 44 e Isaías 58, que son los que más utilizan los predicadores y teólogos para defender que allí Jesús se estaba refiriendo a él como una fuente de agua viva. El Señor a mí me reveló, aparte de lo que yo busqué, que otro texto fuerte es Jeremías 17.
porque son textos que Dios me trae al corazón nomás, hermano. No se lo puedo explicar. Estoy ahí estudiando y el Señor me trae, el que confía en el Señor será como árbol plantado junto a las aguas. Las aguas. Y empecé a investigar y a leer más del texto y encontré que decía aguas vivas. Aleluya. Así que ahora leamos el otro texto que los estudiosos creen que era el que apuntaba a Jesús cuando dijo, miren, cuando venga el Espíritu, el que cree en mí, como dice la palabra, brotarán ríos. Y este podría ser otro texto. Dice Isaías 58, 11, 12. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Amén. Este texto de Isaías 58, en su contexto, nos habla del verdadero ayuno, y el Señor critica al pueblo porque en su ayuno buscan su propio gusto. Y el versículo 5 de Isaías 58 les dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Esto fue lo que les pedí, que anden atormentados con la cabeza agachada, flagelándose con una actitud de así como de afligido, de tristeza. Esto es, ¿cuál es el verdadero ayuno? Los versículos siguientes, leámoslos solamente para conocimiento. Versículo 6 en adelante. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y ahí viene la fuente de agua después. ¿Cuál es el verdadero ayuno? Hacer misericordia, compartir el pan, preocuparse de la necesidad de los otros. Amén. Dejar las cargas del pecado a un lado. Entonces viene tu luz y tu retaguardia y tu defensa. Entonces te oirá el Señor. Quita el dedo amenazador de la gente. Este es así, este se comporta así. Saca tu dedo de amenaza. Enséñale el camino de la piedad y la misericordia. No hables vanidad. Apártate de tales cosas. Ese es el ayuno que yo escogí. Además de orar y de buscarme con insistencia, por supuesto. Por eso cuando ayunemos, examinemos nuestra vida, hagamos misericordia. Para que nuestra vida sea como una luz, una sal, una fuente de agua. Y es hermoso e interesante cómo el Señor define a aquellas almas que Él y no David y no Andrés y no Juan Carlos están pastoreando, sino almas que Él está pastoreando. Las describe como almas llenas de las cuales brota abundante agua. Porque el Señor dijo, el que cree en mí, de su interior será Él una fuente. Le podrá dar de beber a las personas, saciará sus dudas. Se tendrá respuestas. Su actitud, su amor, su bondad, su mansedumbre le seguirán. Y dice esta versión en el versículo 12, ¿qué debería ser un hijo de Dios real y verdadero? El versículo 12 en nuestra versión dice que edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. Pero aquí yo le leo una versión más clara quizás.
El versículo 12 en mi versión dice, versión católica: edificarán tus hijos las desiertas ruinas y alzarás los cimientos primeros y te llamarán reparador de las brechas y restaurador de las casas en ruinas. ¿Qué es una brecha? Una rotura o una abertura irregular en la pared o en la muralla. ¿Cuál es la defensa de nosotros? La brecha, una muralla. Si está con un surco, una brecha, por ahí puede entrar fácilmente el enemigo y derribar tu morada, tu casa. ¿Qué debemos ser nosotros como hijos de Dios, llenos de su espíritu como fuentes de aguas? Un reparador de brechas. Aquel que le hace ver a la gente su pecado y su error para que restauren y arreglen el problema en sus vidas, por lo cual el Satanás viene y mina a través de sus pecados, de su rebeldía, de su orgullo, de su autosuficiencia. Usted los notifica y les testifica que hay una brecha en tu vida. El orgullo es una brecha, la falta de perdón, la mentira, la soberbia, la vanidad, el exceso de placer y de deseos son brechas. Nosotros somos reparadores de brechas. Y es algo que Andreita conoce de cerca, que cuando uno notifica a alguien del pecado, de idolatría, de lo que esté haciendo, allí cae la mano de Dios. Antes se cuenta por ignorante. Como siempre usamos el ejemplo. Si yo tengo el gatito del negocio afuera de mi negocio moviendo la manito para que me traiga clientes, mientras yo no le diga a esa persona que eso es una costumbre pagana de Dios y de cultura ajena, que no es lo que Cristo nos ha demandado, no pasa nada quizás. Pero basta que un hijo de Dios le diga a esa hermana: mira, saca ese gato porque te está trayendo ruina y maldición, no va a haber la bendición de Dios. Si no saca el famoso gatito, cae la mano de Dios. Dios respalda su palabra. Él quiso reparar la brecha, la persona no atendió al llamado. Y también dice que seremos restauradores de las casas en ruinas. ¿Y quiénes son las casas? Las personas. Las personas son sequedales y casas en ruinas. Y nosotros hemos sido llamados a ser restauradores. Que el Señor nos ayude, por supuesto, para ponernos en acción y ser personas que restauremos vidas, no en nuestra fuerza, sino en el toque de esa agua viva que es su presencia. Amén. Amén. Así que, amados, como podemos apreciar, la Escritura atestigua claramente que Dios es una fuente de agua viva. ¿Sí? Sí, amén. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas, dice. ¿Qué episodios en la Biblia, usted que está leyendo la Biblia en un año, recuerda de episodios relacionados con agua, donde Jesucristo es retratado como agua? Dos pasajes se encuentran fuertemente arraigados en el Antiguo Testamento. Estos pasajes son Éxodo 17 y Números 20. ¿Qué pasó en aquella ocasión? En Éxodo 17, el pueblo había salido de Egipto con brazo fuerte, abrió el mar. Dios se manifiesta en columna de nube de día y de fuego de noche y los guía en la salida, en el famoso Éxodo, hacia la tierra prometida. Y resulta que después del episodio que Israel recibe maná, el alimento del cielo, además de esto se ponen a murmurar en el famoso episodio de la tentación, donde Israel se quejó contra Dios, en Éxodo 17. Aleluya. Y el texto en esa historia nos dice que el Señor le dijo a Moisés: toma tu vara, la misma con que abriste las aguas del Mar Rojo, y golpea la piedra, y de la piedra brotará agua para que beba todo el pueblo. Sí, Señor. Este episodio de Éxodo capítulo 17 es donde Israel tentó a Dios, porque dijeron: ¿está Dios entre nosotros o no? Y de la roca brotó agua. ¿Y quién es la roca? Cristo. Jesucristo. Primera de Corintios 10 nos dice que Israel salió del Éxodo, todos fueron bautizados en el mar, todos fueron guiados por la nube, todos llegaron a un lugar y recibieron las bendiciones de la roca espiritual, porque la roca espiritual era Cristo.
Esto Moisés lo tenía claro. Pero resulta que en Números 20 el pueblo vuelve a tentar a Dios porque estaban secos, estaban desiertos y querían agua. Amén. Y Dios le dice, mira, Moisés, háblale a la roca, háblale a la peña. Y de la peña brotará agua. Y Moisés no le habló. Moisés golpeó la roca Amén. 2 veces con la vara. Y Dios no le dijo que la golpeara. No. Dios le dijo, háblale y brotará agua. Y Dios dijo, a causa de esta rencilla, toda esta generación perecerá y tú, Moisés, no verás la tierra prometida. Aleluya. No entraron, Aleluya. no entraron, hermano. ¿Por qué Dios se molestó con Moisés? Lo que se puede entender es que el sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad es una sola vez y para siempre. Amén. Usted no está colgando y golpeando a Jesucristo 2 veces. Porque el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Sí, Señor. Amén. Hay misterio detrás de ese episodio. Pero lo que sí nos queda claro que en estos 2 episodios Israel, como dice Corintios, en el episodio de Éxodo 17 y Números 20, demandaron agua y Dios les dio agua. Pero la actitud del pueblo era una actitud despreciable. Murmuraron contra Dios, le tentaron y fueron incrédulos. Y ojo, que Primera de Corintios dice que todo el pueblo participó de esto. Amén. Si quiere, leámoslo para que nos quede más claro. Aleluya. Primera de Corintios 10, Primero de Corintios. del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Si quiere, mi Andresito, si lo tiene a mano, nos puede leer fuerte como le gusta a él. Amén. Amén. Del 1 al 5. Amén. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Para ir viendo los últimos entonces, podemos apreciar que en estos episodios donde Dios hizo brotar agua, Él siendo la fuente de agua, la piedra viva que seguía al pueblo, porque dice que la piedra le seguía. Observe usted el énfasis que todos, Señor. era un pueblo como nosotros. Acá todos nos decimos creyentes. Las iglesias están llenas. Y cuántos ministerios llenos de iglesias. Y Dios dice, mira, todos están bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos fueron bautizados. Todos comieron el mismo alimento. Todos bebieron la misma bebida. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Porque sin fe, sin creer, sin confiar, es imposible agradar a Dios. Entonces el hecho de que hoy día estemos aquí, qué bueno que usted tenga seguridad en que usted es salvo, pero la palabra nos dice que Israel también estuvieron todos en eso. Amén. Y aún así fueron desechados. Dios no quiere que nosotros seamos desechados, quiere que permanezcamos firmes. ¿Y cómo permaneceremos firmes? Bebiendo todos los días del agua Agua viva. que no se agota, dependiendo y siendo sustentados por Él. Y esto lo quiero explicar finalmente con Hebreos capítulo 3, retratar la misma verdad acerca de este triste episodio que vivió Israel cuando tentó a Dios con el tema del agua, porque estaban secos, estaban sedientos, querían agua, pero el problema no era que tenían sequedad terrenal y física. El problema que apunta, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento es un símbolo. Lo que verdaderamente ellos tenían es un problema de sequedad interior. Estaban muertos. No habían conocido verdaderamente al Señor, a pesar de haber vivido bajo el alero de la religión o de la gloria de Dios por misericordia. Aleluya. Sí, Señor.
Hebreos 3 nos dice que no endurezcamos nuestro corazón como aquellos que estuvieron en el desierto, donde tentaron a Dios, a pesar de ver sus obras. Amén. Y nosotros a veces nos olvidamos de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y rápido deslizamos. Y el versículo 16 al 19 nos dice Hebreos 3, del 16 al 19, lo siguiente. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes él estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto, cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto, dice el escritor? Ya. Todos los que salieron del mundo con Moisés, Egipto. Hoy nosotros no hemos salido todo de este mundo. No nos ha sacado Jesucristo de este mundo. Amén. Y podemos estar 5, 10, 15, 20, 40 años siendo estériles. ¿Cómo es posible eso? Eso no va en coherencia con la palabra, amados. Por eso dice el texto que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Nunca abandonemos nuestro pilar. Porque Jesús dijo que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es el requisito? Tener sed. Amén. Declararse a sí mismo como un sediento, un necesitado. Sí, Señor. Aleluya. Si realmente hemos conocido la verdad, hemos entendido que somos pecadores, que somos faltos, y lo único que necesitamos decir es como la samaritana al maestro: Señor, ¿dónde sacaste esa agua? Dame de beber siempre de esa agua viva. El Señor no le importó que haya tenido 7 maridos y que con el que estaba conviviendo no era su marido. Amén. Al Señor no le importó eso. No miró la condición de esta mujer, la cual el mundo y el religioso hubiese dicho: mira, esta pecadora, esta ninfómana, o esta, no sé, fornicaria. El Señor la escogió a ella, Aleluya. para que usted no mire en su vida y en sus errores que usted no es capaz y que usted no es aceptado, porque el Señor dice que muestra su amor por nosotros en que siendo pecadores murió por todos nosotros. Amén. Crea en eso, confíe en ello y sacie su sed viniendo cada día a la presencia del Señor. Amén. Si es posible, quizás en la vigilia que pretendemos hacer, podríamos practicar la oración para recibir el Espíritu Santo, pero el sello que es el bautismo en lenguas, Aleluya. para que más de alguno que quiere ser bautizado en lenguas lo reciba ese día. Derek Prince enseña cómo podemos recibirlo. La siervita Loreta, orando conmigo acá, también hicimos, y yo recibí en algún minuto, pero hace tiempo que no hablo en lenguas. Entonces, queremos que de nuestro interior brote el agua viva, la presencia, el toque del fuego de su Espíritu Santo, que se haga real en nosotros, que comprobemos que este Dios que servimos y que los dones de su Espíritu son reales. Amén. Y alabamos y le damos gracias al Señor por esta enseñanza, donde hemos dirigido nuestra predicación a todos los que estamos aquí, que somos unos sedientos, necesitados de Él y de su buena provisión. Que el Señor le bendiga, oramos y nos despedimos.